Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshvara Guru Sakshat Parabrahman Tasmai Shri Gurave Namah. Om Tat Sat. Jai Guru Sri Guru. Hoy comenzamos con el estudio de este texto tan importante actualmente, muy importante, llamado Autobiografía de un Yogi. Les voy a enviar el texto entonces aquí en el chat de nuestro Zoom. Subo el texto, lo pueden descargar ahí para revisarlo en mayor profundidad, para revisar, estudiar, para seguir la lectura conmigo, pero obviamente voy a poner el texto también aquí en la imagen para que puedan entonces ir leyendo con la pantalla en el caso de que estén mirando el video. A ver, sobre Paramahamsa Yogananda, honestamente no tengo mucho que decir sobre él. Desde mis estudios filosóficos, un maestro y estudios filosóficos relacionados a la tradición védica, tántrica, de todas las escuelas filosóficas de Bharat, de India, hay un concepto clave y base para saber si es que un maestro es real o no. Y uno de esas bases es que el maestro logró la maestría siendo un estudiante de su maestro, quien logró la perfección siendo un estudiante de su maestro perfecto, quien logró la perfección siendo un estudiante de su maestro. Y entonces esta es una cadena eterna que viene directamente desde Bhagavan, desde Dios. En el caso de Yogananda, no estoy del todo seguro que esta cadena discipular que existe en todas las escuelas fidedignas de India, no estoy seguro que esta cadena discipular exista realmente. Más bien pareciera que luego de 3-4 maestros históricos que están en la línea de Yogananda, antes de él, pareciera que se desvanece y como que aparecen personajes míticos como Mahavatar Babaji, personajes que nadie puede corroborar si la historia es verdad. Como sea, independiente de lo fidedigno de Yogananda como maestro espiritual, lo que quiero poner el acento sobre este estudio está en la historia que él escribe y describe en esta autobiografía. Que sea verdad o sea ficticia, ha transformado la vida de miles de personas. Uno de los textos occidentales en inglés, posiblemente uno de los más importantes sobre la filosofía yoga. Entonces, como digo, y como estudiamos alguna vez, hace ya algún tiempo, cuando estudiamos Siddhartha de Hermann Hesse, ustedes recordarán, lo primero que dije frente a Siddhartha era que el libro no era la biografía de Buda, no es la historia de Buda, ¿no? Del Buda Sakyamuni 2500 años atrás en la santa y sagrada India. No, es la historia que inventó Hermann Hesse. Esa historia es inventada. Tiene detalles reales de la historia de Buda, pero es una historia, es una ficción, una novela que creó, fabricó Hermann Hesse. Independiente de que esta historia en su totalidad, en cuanto al libro, Siddhartha, es creación de Hermann Hesse, independiente de eso, la historia es reveladora, es inspiradora, es verdadera desde ese punto de vista es verdadera, ¿sí? Entonces, el estudio que vamos a hacer a continuación, hay que darle esa oportunidad también y verlo también desde ese punto de vista. A lo mejor la historia es completamente real, ¿por qué no? No tengo nada para pensar de que pueda ser falsa. Y en el caso que fuera media ficticia, sigo aceptándolo como una historia que pudiera inspirar, que pudiera ayudarnos en nuestro camino. Por algún motivo, este libro ha dado inspiración a cientos y, como digo, a miles de personas y buscadores de la verdad. Entonces, ¿por qué no darle una vuelta? Para los seguidores de Gaudilla, Gaurasanga, ustedes conocerán Vinod Viharidas Babaji Maharaj, bien conocido hoy en día. Él en su juventud también leyó este libro y él mismo dice en su propia escrito, en su libro, dice que este libro le cambió la vida.
que cuando leyó este libro él comenzó a hacer meditación, a hacer kriya, a hacer yoga, comenzó a descubrir todo el mundo gracias a este libro. Entonces ahí tenemos un ejemplo cercano de un hermano de Nityananda Paribhar. ¿Sí? Entonces algo hay con este libro y es lo que vamos a estudiar ahora. El libro tiene aproximadamente 280 páginas, así que tenemos que ir directo al estudio y bueno, disfrutemos entonces de este trabajo. ¿Me avisan si ven el fondo? ¿Se ve bien? ¿Y me veo yo pequeñito al lado? Ok. Vamos a comenzar con la introducción. Hay un preface, ¿sí? Unas palabras previas anteriormente, pero lo vamos a saltar. Ustedes ya tienen el PDF y lo pueden revisar. Vamos a comenzar desde la introducción. Son 289 páginas. El haber conocido a Paramahamsa Yogananda es una experiencia que conservo grabada en mi memoria como uno de los acontecimientos más inolvidables de mi vida. Al contemplar su rostro, casi me deslumbró el fulgor de la luz espiritual que literalmente irradiaba de él. Su dulzura infinita, su bondad y gentileza me envolvieron como la cálida luz del sol. Pude apreciar que, aunque era un hombre espiritual, su entendimiento y penetrante visión abarcaban incluso los asuntos más terrenales. Percibí en él las cualidades de un auténtico embajador de la India, quien llevaba a cabo la tarea de brindar al mundo la esencia de la antigua sabiduría de su país natal. Dr. Vinay R. Sen, ex embajador de la India en Estados Unidos. Para quienes conocían personalmente a Paramahamsa Yogananda, tanto su propia vida como su carácter constituían convincentes testimonios de la fuerza y autenticidad de la antigua sabiduría que él ofrecía al mundo. Durante el pasado medio siglo, innumerables lectores de su autobiografía han manifestado que sus páginas irradian la misma autoridad espiritual que emanaba de su persona. El libro fue aclamado como una obra maestra cuando se publicó por primera vez hace ya más de 50 años. En él se exponía no solo el relato de una vida de innegable grandeza, sino también una fascinante introducción al pensamiento espiritual de Oriente y en especial a la elevada ciencia de conocimientos que hasta entonces solo eran accesibles a unos pocos. Hoy día, Autobiografía de un Yogi es reconocida en todo el mundo como una obra clásica de la literatura espiritual. En esta introducción trataremos de compartir con el lector, aunque sea someramente, la extraordinaria historia del presente libro. Bien, vamos a comenzar entonces. Hay más detalles, fechas, etc. Todo eso lo pueden revisar en el texto. Capítulo 1. Mis padres y la primera infancia. Los rasgos característicos de la cultura india han sido por largo tiempo la búsqueda de las verdades últimas y la relación concomitante entre discípulo y gurú. Mi propio sendero me condujo a un sabio, parecido a Cristo, cuya hermosa vida fue cincelada para todos los tiempos. Era uno de los grandes maestros que representan en la época actual la única riqueza que queda en la India, alzándose en cada generación. Ellos son los que han defendido su tierra contra el hado que extinguiera a Babilonia y Egipto. Cuentan entre mis recuerdos más tempranos los rasgos anacrónicos de mi anterior encarnación, claros recuerdos que vienen a mi mente de una remota vida pasada, los de un yogi, en medio de las nieves de los Himalayas. Estas ráfagas del pasado, por medio de algún eslabón inmesurable, me han facilitado también destellos del futuro. Las humillaciones indefensas de mi infancia no se han desvanecido de mi mente. Tenía el resentimiento consciente de no estar capacitado para caminar o expresarme libremente. Oleadas de oraciones se despertaron dentro de mí conforme me daba cuenta de mi impotencia física. Mi fuerte vida emocional asumió una forma silenciosa como palabras de muchas lenguas. Entre la confusión interna de los idiomas, mi oído se acostumbró gradualmente al medio ambiente que me rodeaba de sílabas en bengalí de mis parientes. Cambiante perspectiva de una mente infantil vista por los adultos como confinada solo a los juguetes y los dedos de los pies. Ciertos fermentos psicológicos y mi cuerpo inadaptado me condujeron a obstinadas crisis de llanto. Yo recuerdo el asombro general de la familia en estas crisis de desesperación, pero también los recuerdos felices se aglomeran en mi mente. Las caricias de mi madre, mis pequeños balbuceos y mis primeros intentos para aprender a andar. Estos tempranos triunfos que generalmente se olvidan pronto son, sin embargo, la base natural de la propia confianza en sí mismo.
El gran alcance de mis primeros recuerdos no es nada insólito. De muchos yogis se sabe que han retenido la conciencia de sí mismos sin interrupción alguna, y durante toda la dramática transición de vida y muerte de una a otra vida. Si el hombre fuera solamente un cuerpo, su pérdida sería decididamente el periodo final de su identidad. Pero si durante milenios los profetas han dicho la verdad, el hombre es esencialmente de naturaleza incorpórea. El persistente corazón del egoísmo humano está solo temporalmente aliado a la percepción sensoria. Aun cuando no muy frecuentemente, no es raro tener recuerdos claros y vívidos de la infancia. Durante mis viajes a través de diferentes países he escuchado el testimonio de los recuerdos tempranos de labios de personas absolutamente veraces, tanto hombres como mujeres. Yo nací en la última década del siglo XIX. Pasé mis primeros 8 años en Gorakhpur. Este fue el origen de mi nacimiento en las Provincias Unidas del noroeste de la India. Fuimos 8 hermanos, 4 hombres y 4 mujeres. Yo, Mukunda Lal Ghosh, fui el segundo hijo y el cuarto de los hermanos. Mi padre y mi madre eran bengalíes de la casta kshatriya. Ambos fueron bendecidos por una naturaleza santificada. Su amor mutuo, impasible y digno nunca se expresó de una manera frívola. Una armonía paternal perfecta era el centro de calma entre el tumulto revoltoso de 8 pequeñuelos. Mi padre, Bhagavati Charan Ghosh, era amable y grave, aunque a veces duro. Nosotros lo amábamos tiernamente, sin embargo, guardábamos hacia él cierta distancia que rayaba en la reverencia. Siendo un espíritu lógico y matemático, guiábase siempre por su intelecto, pero mi madre era una verdadera reina de corazones y nos educó por entero a través del amor. Después de su muerte, mi padre manifestó más su bondad interna, y yo observaba entonces que su mirada se metamorfoseaba con frecuencia en la de mi madre. En la presencia de mi madre probamos nuestro contacto agridulce con las escrituras. Sus hazañas del Mahabharata y el Ramayana, Kijai, eran ventajosamente exhumadas para aplicarlas a las exigencias disciplinarias. Instrucción y castigo iban mano a mano. Un rasgo de respeto hacia mi padre era empleado por mi madre, quien cuidadosamente nos vestía por las tardes para recibirlo cuando regresaba de su oficina. Su puesto en el ferrocarril de Bengal Nagpur, una de las compañías más grandes de la India, era equivalente a la de vicepresidente de la compañía de los Estados Unidos. Su puesto requería cambios y viajes, y nuestra familia vivió en varias ciudades durante mi juventud. Mi madre siempre tenía la mano abierta para los necesitados. Mi padre era también bondadoso y bien dispuesto para los necesitados, pero su respeto a la ley y el orden se extendía hasta el presupuesto familiar. Mi madre, en una quincena, por alimentar a los pobres, gastó más de lo que sumaban los ingresos mensuales de mi padre. Todo lo que te pido, por favor, es que controles tus caridades a una suma razonable, le dijo en esa ocasión a mi madre. Le dijo en esa ocasión mi padre. Aún la más leve observación de su esposo era para mi madre una cosa muy seria. Resentida, pidió un coche de sitio, sin dar siquiera malicia a los chicos que se trataba de algún disgusto. Adiós, me voy a la casa de mi madre. Este era el ultimátum antiguo. Rompimos en llanto y en un mar de lamentaciones. Nuestro tío materno llegó oportunamente, le susurró a mi padre algún consejo guardado, de seguro de algún sabio de antaño. Después que mi padre hizo algunas aclaraciones conciliatorias, mi madre despidió gustosamente el coche, y así terminó la única diferencia que supe hubiera existido entre mis padres. Recuerdo, en cambio, una discusión característica. Por favor, dame 10 rupias para una mujer desamparada que acaba de llegar a casa. La sonrisa de mi madre tenía su propia persuasión. ¿Por qué 10 rupias? Una es bastante. Justificando su opinión, mi padre agregó: cuando mi padre y abuelos decía, murieron repentinamente, supe por primera vez lo que era la pobreza. Mi único desayuno, antes de caminar millas para ir a la escuela, era un plátano pequeño,
Más tarde en la universidad llegué a estar tan necesitado que recurrí a un rico magistrado para una ayuda de una rupia mensual. Él rehusó, diciendo que aún una rupia era importante. Con cuánta amargura recuerdo la negativa de una rupia. El corazón de mi madre tuvo una lógica instantánea. Entonces tú quieres que esta mujer recuerde con pena tu negativa de 10 rupias que ella necesita urgentemente. Has ganado, y con el gesto inmemorial del esposo vencido abrió su cartera. Aquí está un billete de 10 rupias, dáselo con mis mejores deseos. Mi padre tendía a decir no a cualquier cuestión nueva que se le presentaba. Su actitud hacia la mujer extraña, quien tan fácilmente había ganado la simpatía de mi madre, era un ejemplo de precaución habitual. La aversión para aceptar de inmediato características de la mentalidad francesa en Occidente. También, por objeto en realidad, hacer honor al principio de la debida consideración. Siempre vi a mi padre justo y bien equilibrado en sus juicios. Si yo podía reforzar debidamente mis numerosas peticiones con uno o dos argumentos, él ponía invariablemente lo codiciado a mi alcance, ya se tratara de unas vacaciones o de una nueva motocicleta. Mi padre era estricto en las disciplinas para con sus hijos durante sus primeros años, pero su actitud hacia él mismo era verdaderamente espartana. Por ejemplo, no frecuentaba el teatro, pero buscaba su esparcimiento en las prácticas espirituales que la lectura del Bhagavad Gita Jai le proporcionaba. Repudiaba todo lujo, se adhería a un par de zapatos viejos hasta que estos estaban completamente inservibles. Sus hijos compraban automóviles cuando estos se hacían populares, pero mi padre estaba contento y satisfecho con el uso del tranvía para ir y venir de la oficina. Por naturaleza era enemigo de acumular dinero, por el solo hecho del poder que éste proporciona. En cierta ocasión, después de fundar el Banco Urbano de Calcuta, rehusó beneficiarse a sí mismo, conservando en su poder algunas de las acciones. Él quería únicamente cumplir durante su tiempo libre con un deber cívico. Algunos años después de que mi padre se había retirado pensionado del servicio, un auditor inglés llegó a examinar los libros de la compañía del ferrocarril Bengala Nagpur. El investigador, sorprendido, descubrió que mi padre nunca había hecho uso de las bonificaciones que le correspondían. Ha hecho él solo el trabajo de 3 hombres, informó el auditor a la compañía. Esta le debía 125.000 rupias, aproximadamente $41.250. ¿Se imaginan lo que es ese dinero en ese tiempo en India? Era muchísimo dinero. Por compensaciones atrasadas que no había cobrado, los jefes del ferrocarril le entregaron un cheque por esta cantidad. Mi padre le dio tan poca importancia que ni siquiera lo mencionó a la familia. Mucho tiempo después, mi hermano menor, Vishnu, al notar un crecido depósito en uno de los informes del banco, hizo preguntas a mi padre. ¿Por qué alegrarse por una ganancia material?, le contestó él. Aquel que persigue la meta de una actitud de equilibrio mental completo, ni se regocija con la ganancia, ni se entristece con la pérdida. ¿Dónde aparece esto? Bhagavad Gita. Él sabe que el hombre viene al mundo sin dinero y se marcha de él también sin dinero. Poco después de su matrimonio, mis padres se hicieron discípulos de Lahiri Mahasaya de Benares. Esta conexión fortaleció naturalmente el temperamento ascético de mi padre. Mi madre hizo una observación notable a mi hermana mayor, Roma. Tu padre y yo vivimos juntos como hombre y mujer una sola vez al año, únicamente con el objeto de procrear. Mi padre conoció a Lahiri Mahasaya a través de Avinash Babu, un empleado de la oficina en Gorakhpur del FC Bengala Nagpur. Avinash alimentó después mis jóvenes oídos con hermosas versiones de muchos santos hindúes. Él siempre estaba invariablemente con un tributo a la gloria suprema de su propio gurú. ¿Has oído alguna vez de las extraordinarias circunstancias bajo las cuales tu padre se hizo discípulo de Lahiri Mahasaya? Era apacible tarde de verano.
cuando Avinash y yo nos reunimos en mi casa y él hizo esta interesante pregunta, yo moví la cabeza en sentido negativo con una sonrisa de anticipada satisfacción. Hace años, antes de que tú hubieras nacido, le pedí a mi jefe, tu padre, que me permitiera una licencia de una semana para ausentarme de mi trabajo y visitar a mi gurú en Benares. Tu padre ridiculizó mi plan. ¿Te vas a convertir en un religioso fanático?, me preguntó. Mejor concentra tu atención en el trabajo si quieres adelantar. Ese día, caminando tristemente rumbo a casa, por una vereda del bosque, me encontré con tu padre, que venía en un palanquín. Se bajó de él y despidiendo a los sirvientes que lo traían, principió a caminar a mi lado. Tratando de consolarme, indicóme las ventajas de trabajar para obtener un éxito material en el mundo, pero yo lo oía distraídamente. Mi corazón repetía, Lahiri Mahasai, yo no puedo vivir sin verte. El sendero nos condujo a la parte más tranquila de la pradera, en donde los rayos del sol del atardecer aún cubrían las altas espigas de la hierba. Nos paramos en medio del campo para contemplarlo, cuando, a unas cuantas yardas de nosotros, la forma de mi gran gurú apareció repentinamente. Bhagavati, eres demasiado duro con tu empleado. La voz resonaba en nuestros asombrados oídos. Mi gurú desapareció tan misteriosamente como había venido. De rodillas, yo exclamaba, Lahiri Mahasai, Lahiri Mahasai. Tu padre quedó inmóvil de estupefacción durante algunos minutos. Avinash, no solo te doy permiso para ausentarte, sino que también yo me lo concedo para salir mañana mismo para Benares. Debo conocer a este gran Lahiri Mahasai, quien puede materializarse a voluntad para interceder por ti. Llevaré conmigo a mi esposa y le pediré a este maestro que nos inicie en el sendero espiritual. ¿Nos guiarás tú hacia él? Por supuesto que sí. El gozo me rebosaba al ver la respuesta milagrosa que mi oración había tenido, y él, muy favorable cauce que este asunto había tenido. La noche siguiente, tu padre y yo tomamos el tren para Benares. Al otro día, subimos a un carro tirado por un caballo, y luego caminamos por callejuelas estrechas para llegar a la casa apartada de mi gurú. Entrando en una pequeña sala, le hicimos reverencias. Estaba ensimismado en su postura meditativa habitual, la del loto. Luego sus penetrantes ojos se fijaron parpadeando en tu padre. Bhagavati, eres demasiado duro con tu empleado. Sus palabras fueron las mismas que él mismo había pronunciado 2 días antes en la pradera de Gorakhpur, y luego agregó, mucho me alegro que le hayas permitido a Avinash que viniera a verme y que tú y tu esposa lo hayan acompañado. Para satisfacción de tus padres, los inició desde luego la práctica de Kriya Yoga. Tu padre y yo, como hermanos discípulos, hemos sido íntimos amigos desde el memorable día de la aparición. Más tarde, Lahiri Mahasai tuvo un vivo y definido interés en tu propio nacimiento. Tu vida seguramente estará ligada con la de él. Las bendiciones del maestro nunca fallan. Lahiri Mahasai abandonó este mundo poco después de que yo entré en él. Su retrato, en un marco ornado, siempre ha permanecido en el altar de la familia en las varias ciudades que mi padre tenía que visitar por necesidades del servicio. Muchas veces las mañanas y las noches nos sorprendían a mi madre y a mí meditando ante una improvisada capilla, ofreciéndole flores impregnadas de pasta de sándalo, juntando incienso y mirra a nuestras devociones. Honrábamos la divinidad que había encontrado completa expresión en Lahiri Mahasai. Su fotografía ha tenido una sorprendente influencia sobre mi vida. Conforme fui creciendo, el pensamiento del maestro creció conmigo. Durante la meditación veía frecuentemente la imagen fotográfica salir del pequeño marco y tomaba una forma viviente sentado a mí. Cuando trataba de tocar los pies de su luminoso cuerpo, se volvía a transformar en la fotografía que el marco encerraba. Conforme la niñez se fue convirtiendo en juventud, yo veía a Lahiri Mahasai transformarse en mi mente de una imagen pequeña enmarcada en un cuadro a una presencia iluminada llena de luz. Con frecuencia le rezaba en momentos de prueba o confusión, encontrando siempre dentro de mí su consoladora guía. Al principio me entristeció mucho el que no estuviera todavía vivo en cuerpo físico. Conforme principié a descubrir su secreta omnipresencia, ya no volví a lamentarme. Él ha escrito a menudo a aquellos que sus discípulos
a aquellos de sus discípulos que estaban demasiado ansiosos de verlo: ¿por qué no vienen a ver mis huesos cuando yo estoy siempre, ¿por qué vienen a ver mis huesos cuando yo estoy siempre en el radio de tu Kutakshta, vida espiritual? A la edad de 8 años fue bendecido con una curación maravillosa a través de la fotografía de Lahiri Mahasaya. Esta experiencia intensificó grandemente mi amor. Mientras mi familia estaba en Ishapur, en Bengal, fui atacado de cólera asiático. Me habían desahuciado los doctores, quienes no podían hacer ya nada por mí. Al lado de mi cama, mi madre me aconsejaba frenéticamente que yo me fijara en el retrato de Lahiri Mahasaya, colgado en la pared a mi cabecera. Reveréncialo mentalmente, me decía. Mi madre sabía que yo estaba demasiado débil para levantar mis manos en señal de saludo. Si realmente muestras tu devoción y te arrodillas internamente, tu vida será salvada. Dirigí mi vista a su fotografía y enseguida contemplé cómo una luz resplandeciente envolvía mi cuerpo y toda la habitación. Mi náusea y todos los demás síntomas incontrolables desaparecieron. Ya estaba bien. Inmediatamente me sentí lo suficientemente fuerte para inclinarme y tocar los pies de mi madre en aprecio y reconocimiento por su inconmensurable fe en su gurú. Mi madre oprimía repetidamente su cabeza contra el retrato de su gurú. Oh Maestro omnipresente, yo te agradezco que tu luz haya curado a mi hijo. Entonces me di cuenta de que también ella había presenciado el luminoso reflejo con cuyo auxilio instantáneamente me había recobrado de una enfermedad que es por lo general de fatales consecuencias. Uno de mis más preciados tesoros es esa misma fotografía que le fue dada a mi padre personalmente por Lahiri Mahasaya y que lleva consigo una fuerte y santa vibración. La fotografía tiene un maravilloso origen, me lo contó un discípulo compañero de mi padre, Kali Kumar Roy. Parece ser que el maestro tenía una gran aversión a ser retratado. No obstante, sus protestas, una fotografía del grupo de él y algunos de sus devotos, incluyendo a Kali Kumar Roy, fue tomada. El fotógrafo, sorprendido, descubrió que la placa en la cual aparecían las imágenes de todos y cada uno de los del grupo solo presentaba un espacio en blanco en el lugar en el que debía figurar la imagen del maestro Lahiri Mahasaya. Este fenómeno fue ampliamente comentado y discutido. Cierto estudiante, que a la vez era un experto fotógrafo, Gangadhar Babu, alardeó diciendo que la fugitiva imagen del maestro no se le escaparía a él. Al día siguiente, cuando el gurú estaba sentado en la postura del loto sobre un taburete de madera con un biombo tras él, llegó Gangadhar Babu con todo su equipo y tomó todas las precauciones que el caso requería para tener un buen éxito. Tomó 12 exposiciones distintas, en cada una encontró la impresión del taburete de madera y del biombo, pero una vez más la fugitiva imagen del maestro había desaparecido. Gangadhar Babu, con lágrimas en los ojos y su orgullo despedazado, buscó a su gurú. Pasaron muchas horas antes de que Lahiri Mahasaya rompiera su silencio con un punzante comentario. Yo soy espíritu. ¿Puede tu cámara reflejar al invisible omnipotente? Ya veo que no puedo, Santo Señor, pero yo deseo ardientemente un retrato del templo físico, donde a mi corto entender ese espíritu parece morar en su totalidad. Bueno, entonces ven mañana por la mañana y posaré especialmente para ti. Una vez más, el fotógrafo enfocó su cámara en esta ocasión. La figura sagrada no se cubrió con su misteriosa imperceptibilidad y su figura apareció claramente en la placa. El maestro nunca volvió a posar para ninguna foto, para ningún fotógrafo. Según sé, y no he visto ninguna otra fotografía de él, la fotografía está reproducida en este libro. Los claros rasgos fisonómicos de Lahiri Mahasaya, de una casta universal, podrían difícilmente decirse a qué raza pertenecen. El goce intenso en su comunión con Dios es ligeramente denunciado por una sonrisa algo enigmática. Sus ojos medios abiertos para denotar una dirección nominal del mundo exterior están también semicerrados, completamente abstraídos a las pobres añagazas terrenas. Estaban siempre completamente despiertos a los problemas espirituales de quienes a él se aproximaban buscando el amparo de su generosidad. Poco después de mi curación, a través de una
potencialidad de la fotografía del gurú. Tuve una visión de influencia espiritual. Sentado en mi cama, una mañana tuve un profundo sueño. ¿Qué hay tras la oscuridad de los ojos? Este escudriñador pensamiento se aferró poderosamente a mi mente. Un intenso resplandor de luz se manifestó enseguida a mi vista interna. Veía figuras divinas de santos sentados en posturas meditativas en las cuevas de las montañas, formados como en pequeñas fotografías, proyectadas en una gran pantalla de radiaciones dentro de mi frente. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté en voz alta. Somos los yogis de los Himalayas. La respuesta celestial es difícil de describir. Mi corazón estaba henchido de gozo. Oh, yo ambiciono ir a los Himalayas y ser uno de ustedes. La visión desapareció, pero sus rayos plateados se difundieron en círculos, ensanchándose hasta el infinito. ¿Qué es este maravilloso relucir? Yo soy Ishvara. Yo soy luz. La voz era como un murmullo en las nubes. Yo quiero ser uno contigo. De este lento desvanecimiento de divino éxtasis he salvado un legado permanente de inspiración para buscar a Dios. Él es eterno y siempre es gozo eterno y nuevo. Este recuerdo persistió mucho después de ese día de éxtasis. Otro recuerdo notable de mi infancia permanece de tal modo vivido en mí que aún llevo su cicatriz. Mi hermana Uma y yo estábamos una mañana temprano sentados bajo un árbol de Nim en nuestra casa de Gorakhpur. Ella me ayudaba en mi primer libro en bengalí, en los momentos en que yo separaba mi vista de los pericos que comían la fruta madura de un árbol de margosa. Uma se quejaba de un divieso que tenía en una pierna. Para curarse trajo un tarro de ungüento. Yo me puse un poco de él en mi antebrazo. ¿Por qué usan medicinas en un brazo sano? Bueno, hermanita, siento que voy a tener mañana un divieso. Estoy probando tu pomada en el lugar en donde el divieso aparecerá. Oh, tú embustero. Hermana, no me llames embustero hasta que veas lo que pasará mañana, le dije, indignado. Uma no estaba impresionada y por 3 veces repitió el improperio. Una resolución sonó en mi voz cuando yo daba mi contestación lentamente. Por el poder de la voluntad en mí, digo que mañana tendré exactamente en este lugar, en mi antebrazo, un divieso bastante grande, y tu divieso se hinchará el doble de lo que es ahora. La mañana me sorprendió con un enorme divieso en el lugar que había señalado. Divieso es un furúnculo. Es ungüento. La mañana me sorprendió con un enorme divieso en el lugar que había señalado y el tamaño del de mi hermana Uma se había aumentado al doble. Con un chillido de susto mi hermana corrió a ver a mi madre y le dijo: Mukunda se ha convertido en un nigromante. Muy seriamente mi madre me reconvino diciéndome que nunca usara el poder de las palabras para hacer mal. Siempre me he recordado de esta reconvención. Y he seguido fielmente su consejo. Un cirujano se encargó de curarme el divieso. Una cicatriz notable muestra el lugar donde el médico hizo la incisión. En mi brazo derecho existe un constante recuerdo del poder claro y limpio de la palabra del hombre. Aquellas sencillas y aparentemente inofensivas frases dichas a Uma, pronunciadas con una profunda concentración, poseían suficiente fuerza oculta para explotar como bombas y producir claros y perjudiciales efectos. Más tarde, comprendí que el poder explosivo del lenguaje podía ser inteligentemente dirigido para liberar nuestra vida de dificultades y así obrar sin cicatrices o regaños. Om Tat Sat. Lo dejamos acá entonces. Yo por mí seguiría leyendo toda la tarde. Está realmente interesante el escrito. Espero también estén disfrutando muchísimo. Nos vamos a encontrar el próximo domingo entonces para continuar con esta lectura. Muchísimas gracias a todos y nos vemos entonces a la misma hora. Recuerden llegar un poquito antes, unos par de minutos antes, para poder ocupar todo el tiempo, la hora de reunión, para ocuparla para el estudio. ¿Ok? Bendito fin de semana para todos. Om Tat Sat Sri Radesha.